La Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud se fundó en Monterrey en el año de 1978 y es ahí donde está el Centro de Innovación y Transferencia en Salud, el Hospital San José y el Hospital Zambrano Elion. En Ciudad de México se encuentra la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. En la ciudad de Guadalajara, el Centro de Ciencias de la Vida. En Chihuahua, la escuela es parte de TechSalud, integrándose también el Hospital San José, Hospital Zambrano Elion, institutos y Fundación TechSalud, formando un centro de atención, educación e investigación. Ser la mejor escuela de medicina y ciencias de la salud de Latinoamérica es nuestra visión, enfocándonos en bienestar, prevención y longevidad. Nuestros programas académicos: médico cirujano odontólogo, licenciatura en nutrición y bienestar integral, licenciatura en psicología clínica y de la salud y licenciatura en biociencias. 17 especialidades y subespecialidades médicas, 30 cursos de alta especialidad, una maestría y 2 doctorados. Nos caracteriza nuestro modelo educativo innovador, creando una experiencia transformadora con alianzas educativas en todo el mundo, 8 grupos de investigación con enfoque estratégico y más de 50 alianzas educativas en todo el mundo. Sociedades académicas para monitorear y apoyar a los alumnos, posicionándonos dentro de los primeros 5 lugares en el examen nacional para aspirantes a residencias médicas. Nuestros programas cuentan con acreditaciones nacionales que respaldan su formación, siendo la primera escuela privada que tiene convenio con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, a través del programa multicéntrico. Y somos la única universidad privada en México que figura en el ranking QS de Medicina en Latinoamérica. Ahora que nos conoces, explora, elige, libera tu potencial transformador. Buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos que todas las preguntas las podrán realizar a través del chat y al final de la sesión se las haremos llegar a nuestro ponente. También les pedimos que al final nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción. La liga para tal encuesta la podrán encontrar en el chat o bien a través del código QR. También les pedimos que nos hagan favor de poner su nombre completo en la pantalla, esto con fines de poder realizar los diplomas y evitar que no esté completo su nombre en la pantalla. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica de pediatría. El día de hoy empezamos con una serie de pláticas sobre síndrome Down. Vamos a tener este módulo durante el mes de marzo. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les voy a dar una pequeña reseña de nuestro ponente del día de hoy. El doctor Juan Francisco Lozano Ramírez, él estudió medicina en nuestra escuela, es un exalumno del cual estamos muy orgullosos. También hizo una maestría en ciencias de investigación clínica y administración regulatoria en Northwestern University en Chicago, Illinois. Hizo su residencia de pediatría en el Children's Hospital Michigan Wayne State en Detroit. Hizo un fellow en pediatría del desarrollo y comportamiento en Nationwide Children's Hospital en Ohio State University. Y también hizo un diplomado y una certificación en Leadership Education in Neurodevelopment Disabilities también en la Universidad de Ohio. Ejerce su consulta privada como médico del desarrollo y del comportamiento en el Instituto de Pediatría TechSalud. Es profesor adjunto de posgrado de pediatría en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Y es el director clínico de la Clínica de Síndrome Down en el Instituto de Pediatría TechSalud Tecnológico de Monterrey.
Y le voy a dar la palabra al doctor Sergio Fernández Ortiz, quien es nuestro director en el Instituto de Pediatría, para que conduzca esta sesión. Adelante, Sergio. Hola, gracias, doctor. Gracias por la presentación de Juan Francisco. Es para mí siempre muy emocionante participar en estas sesiones. Y vamos a empezar una serie de sesiones muy interesantes. Y la verdad quiero agradecerles a todos por estar aquí, por la oportunidad de poder abordar este tema que no es sencillo y que requiere toda nuestra atención. La intención de hoy es conocer más acerca de todas las necesidades que tienen los niños con trisomía 21. Es reconocer cómo la intervención temprana, integral y coordinada entre las diferentes especialidades en los bebés y niños con síndrome de Down pueden hacer una gran diferencia en el mejoramiento de su calidad de vida, que es lo que al final a todos los médicos y papás de estos niños les interesa. Cada niño con síndrome de Down, debemos recordar, es único y su abordaje depende de sus necesidades particulares en distintas etapas de su vida. Y es por eso que el trabajo en equipo y no individual toma vital importancia para poder reconocer al máximo el potencial que cada individuo tiene. Pero la verdad es que no quiero alargarme tanto, solamente dar una introducción pequeña acerca de lo que tenemos que hacer y cómo debemos de integrar a estos pacientes de forma más multidisciplinaria, y le cedo la palabra a Juan Francisco para que nos dé un panorama más completo de lo que debemos de hacer en el cuidado integral del niño con síndrome de Down. Gracias, Juan Francisco. Gracias, doctores. Gracias, doctor Sergio, por la introducción. Entonces, vamos a estar hablando sobre el cuidado integral en síndrome Down. Y los objetivos pues, van a ser conocer cuáles son las recomendaciones para la supervisión del niño con síndrome Down, las comorbilidades más frecuentes que llegamos a ver y la atención oportuna que les debemos de prestar. Y ver cómo podemos llevar a cabo este abordaje centrado en la familia. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, un poquito de historia. El síndrome Down fue descrito en 1866, de ahí viene el nombre, para la trisomía 21. Después de una descripción de ciertas características fenotípicas de un grupo de población. Fue casi 100 años después, 90 años después, cuando un genetista francés identifica un cromosoma adicional y está siendo una avenida para lo que después vino a ser el neurodesarrollo, identificando las causas genéticas de discapacidad intelectual. Y no fue hasta el 2000 cuando se hizo la secuencia genómica del gen específico que causa alguna de las características de síndrome Down, pero sabemos que hay otros genes que de cierta manera causan diferentes presentaciones. El síndrome Down es la anomalía cromosómica más común y la causa más común de discapacidad intelectual. La prevalencia en Estados Unidos es de 1 en 700. En México se calcula, según la Secretaría de Salud, en 1 en 650. Y bueno, llevando a cabo todo este conocimiento, abordaje integral, mejora en servicios, se ha visto que la expectativa de vida ha mejorado significativamente, pasando de 4 años en 1950 a reportes de 58 años ahora en más recientemente, último del 2010. Sabemos que hay diferentes factores, pero uno que repetidamente se ha mencionado es el factor de la edad materna en las diferentes trisomías. Ahorita aquí están viendo la trisomía 21, 18 y 13 y cuál es la prevalencia dependiendo de la edad. Entonces podemos ver a mayor edad materna la prevalencia de nacimientos vivos, el síndrome Down va aumentando. Esto la Academia Americana de Ginecología, el Colegio Americano, recomienda ofrecer tamizaje antes de las 20 semanas de gestación.
Existen diversos métodos que se pueden utilizar, combinar, pero el objetivo es poder ofrecer esto a la familia. Y en caso de tener un tamiz positivo, ofrecer también la evaluación diagnóstica. ¿Cuál es el fin último de tener este diagnóstico? Pues digo, depende mucho de dónde estamos practicando, pero pues para nosotros es tal vez preparar al equipo médico, estar preparado para un nacimiento de alto riesgo probablemente, dependiendo de cómo, de si se identificó algo prenatal, además del diagnóstico. Y bueno, ir trabajando con la familia en este proceso que puede ser difícil en el entendimiento y bueno, un proceso, una condición de vida. Entonces aquí vienen los diferentes métodos de tamizaje que se puede realizar y cuáles son las tasas de detección para trisomía 21. Y como digo, son tamizajes. Todo esto, la recomendación sigue siendo hacer la evaluación diagnóstica en caso de salir un tamiz positivo. Entonces tenemos el de células libres fetales, que tiene una detección mucho más alta. Y sí, en la práctica nos ha tocado ver que es lo que las familias deciden ya no ir por una amniocentesis o una biopsia, por la tasa de detección que siendo muy alta. Y luego vienen los estudios de primer trimestre, cuádruple, integrados séricos y secuenciales. Entonces, pues todo esto se va a ir decidiendo con el equipo de obstetricia para definir, número uno, la decisión de la familia de hacerlo, y en caso de hacerlo, pues ir detectando lo que va indicando los tamizajes. Ahora, el diagnóstico postnatal es algo que también llegamos a ver. Entonces, un bebé que tal vez la familia no decidimos hacer un tamiz, o que se hizo un tamiz y ese porcentaje pequeño que resultó negativo, pues fue un falso. Entonces, al identificar el equipo médico, el pediatra, el neonatólogo, algunas características sugestivas, ya sean físicas o porque nace con alguna cardiopatía, se recomienda realizar un cariotipo. Se puede hacer un FISH, que es un método mucho más rápido, dependiendo de otra vez dónde estamos, laboratorio, podemos tener un resultado dentro de 24 a 48 horas. El cariotipo nos puede tomar hasta una semana en recibirlo. Pero aún así, aunque se haga el FISH, la recomendación es que venga seguido de un cariotipo. Entonces, en caso de salir positivo el FISH, cuando tenemos esa sujeción de que hay un diagnóstico, hacer un reflejo a un cariotipo para definir el tipo de trisomía 21 que estamos viendo, ya sea definir si es una no disyunción, una translocación. Aquí tenemos los diferentes tipos de presentación de niño con síndrome Down. La trisomía 21, la más común es por no disyunción, y esta es la que hablamos del factor de la edad materna avanzada. Pero también tenemos las translocaciones y dependiendo el tipo de translocación, la tasa de recurrencia. Ya al ratito hablamos de las recurrencias, pero aquí viene un poquito desglosado. Y bueno, podemos tener translocaciones del 21 a otro cromosoma, al 14, 21, 22 más frecuentemente. También podemos tener mosaicismos. Esto es donde el número de células afectadas varía en una persona. Entonces, las características clínicas pueden llegar a ser variables, tener a veces menos complicaciones médicas y menor discapacidad intelectual, pero aún así hemos visto que no es la ley. O sea, no es tal cual de que tienes mosaicismo, entonces podemos hablar de que es un pronóstico más positivo, porque también podemos ver esa variabilidad. Y una trisomía parcial. Entonces, hay una duplicación limitada de un segmento del cromosoma 21. Entonces, estas son las más comunes que llegamos a ver y en orden de frecuencia. Entonces, entre la translocación y la trisomía,
libre por no disyunción, no se han reportado diferencias cognitivas entre ellas. Pero niños con mosaicismo pueden tener en promedio un coeficiente intelectual un poquito mayor. Al ratito hablamos sobre algunas de esas características cognitivas, pero pueden estar dentro de la discapacidad intelectual leve a justo el limítrofe, cuando la gran mayoría de las personas con síndrome de Down están dentro del rango moderado. Entonces, hablamos un poquito del por qué tenemos que hacer un cariotipo para identificar si fue no disyunción o una traslocación. Y esto nos va a ayudar a platicar con la familia el riesgo de recurrencia. El riesgo de recurrencia tenemos que tomar en cuenta la edad materna, el cariotipo y el tipo de traslocación. Entonces, cuando es no disyunción, el riesgo de recurrencia está basado en la edad materna, que ese es nuestro riesgo en base a la edad, y tomamos de las tablas de riesgo multiplicado por un factor, otra vez basado en la edad. Si se identifica una traslocación, la recomendación es hacer un análisis de los padres, de ambos. Si los padres no son cargadores, el riesgo de recurrencia se hace en base a los estudios de no disyunción. Ahora, si son cargadores de una traslocación 13-21, 14-21, 15 o 22-21, si es la madre, el riesgo de recurrencia aumenta en un 17%. Si es el padre, es en 1.4. Hay un tipo de traslocación que el riesgo de recurrencia es de 100%. Y esto es si alguno de los padres es cargadores de la traslocación 21-21, pueden tener un 100% de recurrencia. ¿Okay? Entonces, todo esto es el riesgo de recurrencia para un nacido vivo. Entonces, a nivel mundial, la prevalencia, la incidencia, la prevalencia que tenemos de síndrome Down, pues sí se ha visto una disminución en ciertas áreas del mundo. Y aquí tenemos un listado y entre estas líneas rojas está el % de cambio de personas con síndrome Down en esas poblaciones. Entonces podemos ver que realmente ha habido una disminución en algunos lugares de un 18-20%, incluso en Australia ha disminuido casi un poquito más de la mitad. En Estados Unidos también está disminuyendo la frecuencia. Cuba, España, y luego tienes otras áreas donde pues, sigue aumentando o que no se ha reportado tales. Y bueno, y eso lleva a tratar de entender cuál es la causa de por qué estamos viendo estas tendencias. Y bueno, aquí claramente nos va diciendo el por qué creen que se está, o qué es lo que encontraron. Y el tamiz es un factor importante para ver esa detección. ¿Y para qué nos sirve, o para qué sirve el tamiz en estas poblaciones? Es para, como decíamos, informar a la familia, pero también son lugares en los que las familias pueden tomar una decisión de continuar o hacer una terminación del embarazo. Y en los que hay un aumento, pues vemos que hay edad materna, hay otros lugares en los que no está claro si hay algunos otros factores. Entonces, hay un artículo muy interesante en The Atlantic que habla, esto es en Dinamarca, entrevistaron a varias familias y sistema médico, hablando sobre, pues, estamos ante una posibilidad de los últimos niños con síndrome Down en ciertas poblaciones. Y hoy creo que es interesante, si les gusta el tema, les invito a que vayan a ver toda esta editorial que hacen. Pero, pues digo, es algo importante que tenemos que tomar en cuenta y son preguntas que a esas familias pueden traer a la mesa de qué es cuáles son sus opciones a la hora de conocer un tamiz y cuál es el objetivo del tamiz. Pero bueno,
Pasando ahora sí a las características de un niño, el fenotipo de un niño cuando nace y lo identificamos y que tal vez no teníamos un diagnóstico prenatal, pues tal vez muchos ya conocemos, ya hemos tenido pacientes, pero son características que son distintivas, más no todos son muy claras y dependiendo entre traslocación, trisomía, mosaicismo, a veces llegan a ver, especialmente con el mosaicismo, algunas que un poquito menos marcadas. Entonces tenemos todas estas características. Cuando una recomendación que se ha hecho es que al nacimiento del bebé y nosotros ser los primeros que sospechamos, no hacer mucho hincapié, no enfatizar sobre las características faciales clínicas de un niño y a sobremanera hablar sobre pues, alguna sospecha que nos hace pensar que hay algún diagnóstico aquí que tenemos que explorar. Y hablar de lo positivo que estamos viendo en el niño, que está sano, que esto está todo está progresando bien y bueno, y ahorita hablamos sobre la atención del recién nacido. Como decíamos, hay muchas características, además de las fenotípicas faciales, sino otras condiciones que podemos ver en esta población. Y la frecuencia de enfermedad cardíaca, de cardiopatías, hipertensión pulmonar, infecciones, audición, todo este listado grande que tenemos aquí y que viene la frecuencia de incidencia que cada una tiene, es de donde nacen todas estas guías clínicas y recomendaciones que debemos de seguir para poder atender a los pacientes. Entonces, ven, no es una sola especialidad que atiende a estos niños. Y eso es muy importante. Eso yo creo que es el mensaje principal. Este es un trabajo transdisciplinario y aquí un anuncio, una de las pláticas que vamos a tener más adelante va a ser sobre el abordaje transdisciplinario en las discapacidades del neurodesarrollo. Este abordaje transdisciplinario es muy importante, como pueden ver por todas las comorbilidades, y no debemos de cada uno nomás atender un problema, porque sabemos que una puede llevar a otra. Entonces, los problemas del sueño pueden ser comunes, pero ¿por qué tienen problemas del sueño? Entonces, si hemato está identificando que tiene anemia, puede por aquí venir un desorden del sueño, o es algo más del neurodesarrollo. Sabemos que hay autismo frecuentemente, mayor a la población, es un desorden del neurodesarrollo, tenemos epilepsia. Entonces, tenemos que pensar como equipo del problema que estamos enfrentando, cómo lo vamos a resolver, cómo lo vamos a diagnosticar, a llevar a cabo. Entonces vamos a hablar, ahora sí, siguiendo un poco las guías clínicas, ¿cuál es ese enfoque por grupo de edad que debemos de tomar en cuenta? Entonces, ¿cómo se van a presentar esos pacientes? Pues una va a ser en esa visita prenatal. Otra vez, dependiendo de cómo funciona nuestro sistema médico, del obstetra, cómo maneja los casos, pues va a ser esa visita prenatal. Lo puede hacer el pediatra de neurodesarrollo, el genetista, pero es una sesión en preparación para el nacimiento. Debemos de revisar toda esa evaluación diagnóstica. O sea, ¿cómo llegamos a ese diagnóstico? ¿Solamente tenemos una sospecha? ¿Tenemos ya una biopsia? Tenemos que revisar toda esa información. Hacer asesoría genética sobre el diagnóstico. Y en sí esta asesoría genética es proveer algo de información otra vez en preparación para el nacimiento, cuál es el plan potencial que tenemos aquí abajo al nacimiento y egreso a casa, solamente para que estemos preparados, no alertarlos de por qué estamos haciendo cierta revisión de estudios, como un ecocardiograma, los estudios al nacimiento. Explicar la variabilidad de presentación. Si se detectó algo al nacimiento, pues se va a tener que hacer algún estudio y que no todos los niños lo presentan, pero que es algo que puede suceder. Y también sí se recomienda mucho hablar sobre lo positivo, todo lo que existe para la atención de estos pacientes.
Entonces, más adelante le voy a ceder otra vez al doctor Fernández, pero hablar sobre todos estos apoyos disponibles para familias es muy, muy valioso y puede quitar mucho de ese peso de encima de todo lo que ellos tienen que estar haciendo y coordinando. Y aunque tal vez no es el momento, pero estar ofreciendo la asesoría genética sobre el riesgo de recurrencia para que estén al tanto que es algo que podemos discutir con ellos. Pues, al nacimiento, pues vamos a hacer todo para que sea un nacimiento pues como cualquier niño neurotípico, permitir el apego entre la diada, facilitar, proveer información, contestar todas esas dudas, estando ahí para la familia. Volver a hacer una revisión de resultados genéticos, FISH seguido de cariotipos, si es que no lo tenemos. Hacer un ecocardiograma, y esto es algo muy importante. Aún y que ya tengamos un ecocardiograma fetal, se recomienda realizar uno al nacimiento y idealmente antes de que salga del hospital. Pero pues, si por alguna razón no hay acceso, se puede hacer todos los tamices y si el niño está bien, se puede hacer de manera ambulatoria. Como con cualquier niño, vamos a evaluar el reflejo rojo. Aquí hay un mayor riesgo de cataratas y cataratas progresivas. Hacer el tamiz auditivo, sabemos que también audición, como tenemos en ese listado anterior, llega a ser un factor importante. Evaluación en silla de seguridad previo al alta, o sea, en la sillita que se vaya en el carro, ya sea por bajo peso, por prematurez o por hipotonía. Entonces eso es algo que debemos de estar haciendo antes de que salga el niño. Revisar la emisión de meconio. Sabemos que también hay mayor riesgo. Hacer una biometría hemática completa. Pues, hematológicamente también podemos ver algunos procesos transitorios y que necesitan atención. Enviar el tamizaje neonatal. Aquí es si incluye el perfil tiroideo con T4 libre. Usualmente pueden algunos mandar solamente la T4 y si ese es el caso, entonces nosotros enviar la TSH. Pero si hay alguna sospecha, o sea, hiperbilirrubinemia, hay una descompensación, hay algo que no nos hace sentido, como quiera hacer nosotros nuestra orden y poner la orden para hacer un perfil tiroideo. Hacer el tamiz auditivo. Y bueno, perdón, ahí se vuelve a repetir el ecocardiograma, pero todo esto, antes de que salga el niño, ya tenemos que tener todo esto cumplido. Ahora, esto es si ya tenemos un diagnóstico prenatal o traemos la sospecha. Si no es el caso, pues hay cosas que no se van a realizar hasta que se identifique de manera ambulatoria. Ahora, existe la recomendación de identificar a aquellos niños con síndrome de Down que necesitan la profilaxis para el virus sincicial respiratorio. Al final, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría es que hay evidencia limitada de mayor riesgo para hospitalización, pero no hay suficientes datos para justificar esta recomendación de uso rutinario de profilaxis en síndrome de Down. Entonces, se van a seguir las mismas recomendaciones que el resto de la población para aquellos que necesiten profilaxis con palivizumab. En el primer año de vida, tenemos que, otra vez, estar revisando, asegurarnos que de lo que se recomendó al nacimiento no nos falte nada. Si algo nos falta, pues tenemos que completarlo. Pero aquí estamos asumiendo que ya todo se hizo del nacimiento y vamos a seguir con nuestro proceso de tamiz y cuidado indicado para el grupo de edad. Vamos a hacer monitoreo de talla y peso. La guía clínica del 2011 de la Academia Americana de Pediatría para el cuidado de los niños con síndrome Down recomienda no usar las tablas de crecimiento para síndrome Down. Pero esto era porque no estaban actualizadas. En el 2015 se actualizaron y entonces ahora sí las usamos. En dado caso que
no tienes acceso, que están libre acceso en la página de la CDC, se puede utilizar las gráficas de crecimiento de la CDC, de la OMS, para monitorear la talla y peso. Pero resulta importante tener estas, especialmente para los niños que son más chiquitos en peso y talla, que pudieran estar debajo de la percentila 3 y catalogar como falla de Medro, o que están teniendo problemas para ganar peso, y al ponerlos en las tablas de crecimiento, el niño con síndrome Down, vemos que están todavía dentro de rangos normales. Entonces puede evitar alguna una valoración innecesaria. En cuanto a audición, otra vez revisar el tamiz auditivo al nacimiento. Se recomienda hacer potenciales evocados a los 6 meses de edad. Ya tuvimos todas estas sesiones sobre audición. Entonces, realizarlo, no dejar pasar. Entonces, el riesgo es alto. Y si en nuestra exploración física identificamos que tiene canales estenóticos, se recomienda que un otorrino esté revisándolo cada 3 a 6 meses para identificar si puede hacer al menos una timpanometría y en el momento en el que ya se pueda hacer la prueba auditiva. En cuanto a interrogatorios, datos que tenemos que estar buscando es siempre tenemos que hablar sobre el riesgo pero estar encuestando sobre datos de apnea del sueño, datos de reflujo, datos de mielopatía. Y en caso pues hacer la valoración indicada. En visión, pues a partir de los 6 meses tienen que estar viendo oftalmología. También a veces llega a ser algo que se nos pasa y tenemos que estar muy al tanto de él. Tiroides, revisamos el tamiz neonatal, todo salió bien. Hay que hacer TSH y T4 a los 6 y 12 meses de edad. Hacer su seguimiento cardíaco. Si ya tuvo un ecocardiograma, ya está normal y el cardiólogo los dio de alta, perfecto. Más adelante hablamos sobre los seguimientos que tenemos que tener, pero ahí puede acabar. Si hay alguna cardiopatía, pues bueno, tenemos que tener este seguimiento. Hematología, hay mayor riesgo de anemia, principalmente. También hay riesgo de leucemias. Y en hematología la recomendación es hacer una hemoglobina y una ferritina a los 12 meses de edad. Y la ferritina, como sabemos, puede ser un indicador, un reactor de fase aguda. La recomendación de la academia es que venga acompañado de una proteína C reactiva para saber si la elevación que tenemos, o sea, viene acompañado de una elevación de la proteína C reactiva. Sabemos que entonces la ferritina no va a ser muy válida en ese caso. Vacunas, las recomendadas para la edad, seguir el mismo proceso. Y aquí en mayúsculas, la intervención temprana. La intervención temprana se ha visto que en parte muchos de estos cambios en calidad de vida de la población con síndrome Down, inclusión, participación en la comunidad, empieza aquí. Entonces, el tener un abordaje centrado también en el neurodesarrollo es muy importante para estos niños y no solamente enfocarnos en que toda la parte médica esté cubierta. Pues a partir del año, a los 5 años, otra vez vamos a estar haciendo nuestro monitoreo de talla y peso, monitoreando su desarrollo. Al ratito hablamos de algunas características del desarrollo que llegamos a ver, pero tenemos que estarlo monitoreando, haciendo nuestros tamices del desarrollo, tal cual lo indica la Academia Americana de Pediatría, aún y que sabemos que probablemente vayamos atrás en su desarrollo. Audición, hacer nuestros audiogramas, timpanometría cada 6 meses hasta los 4 años de edad. Audiograma conductual anual. De no ser posible realizar un audiograma por su edad, por su desarrollo, comportamientos, entonces realizar potenciales. Y en caso de no tener un resultado positivo, o sea, de que esté pasando, referir a otorrino para hacer una valoración más a fondo. Igualmente vamos a estar interrogando sobre apnea del sueño, datos de mielopatía, y para entonces ya hubo introducción de otros alimentos, entonces también empezar a hacer interrogatorios sobre enfermedad celíaca. Regresando a la apnea del sueño, son niños que tienen por su anatomía, algunos por
además por el bajo tono muscular que presentan y algunos por recurrencia de infecciones. La apnea del sueño puede ser algo frecuente que llegamos a ver. Entonces, primero es estar interrogando, pero si no hemos tenido datos de apnea del sueño, se recomienda hacer una polisomnografía, un estudio del sueño a los 4 años de edad para todos. En cuanto a visión, otra vez podemos tener errores refractivos, estrabismo, cataratas, y en cuanto a visión, la recomendación es ver oftalmología anualmente. Tiroides, por lo mismo, hipotiroidismo, hacer nuestros estudios y su seguimiento cardíaco, dependiendo de cada caso. Como pueden ver, hay cosas que nomás vamos monitoreando y otras que tenemos que ser proactivos y estar tomando esa coordinación de qué es lo que debemos de estar haciendo. Igualmente, similar, hay cosas que se repiten, hematología, vacunas igual recomendadas para la edad. Y aquí se agrega, la academia recomienda que en caso de enfermedad pulmonar o cardíaca, utilizar la vacuna neumocócica polisacárica. En caso de intervención, neurodesarrollo, aquí ya queremos que todos los niños estén recibiendo intervención temprana. Intervención temprana con alguien que tenga mucho conocimiento sobre el cuidado del niño con síndrome Down y cómo promover su desarrollo. Entonces, viendo las diferentes áreas de su desarrollo, pues estas son las que muy probablemente estemos hablando con familias sobre lo que vamos a estar buscando. Otra vez en mi práctica a veces me toca ver que el niño solamente está en terapia física y no estamos haciendo otras cosas. Y bueno, sí es importante la terapia física, pero no debemos de dejar pasar de lado la parte ocupacional, porque ahí nos pueden ayudar un poco con alimentación, destreza, el juego. La parte del lenguaje también siendo muy importante, aunque podemos ver grandes rangos de edad en adquisición del lenguaje, pues queremos ir promoviendo también toda esa comunicación no verbal y enfocado en el desarrollo en todas estas habilidades cognitivas, conductuales, que a veces pueden ser un problema que las familias tienen en el día a día. Estar en parte del desarrollo, aquí tenemos que estar muy atentos por la alta frecuencia que llegamos a ver otros problemas. Entonces, vamos a tener en otra sesión el diagnóstico dual de síndrome Down con autismo o regresiones del desarrollo. Y entonces tenemos que estar muy atentos de estas, de autismo, del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, comportamientos en general, comportamientos disruptivos, desafiantes, poco seguimiento de instrucciones, que llegan a ser algo frecuente. Y bueno, entonces estar tomando cartas en el asunto y referir en caso de identificarlos. Dental, seguimiento recomendado por al año o 6 meses de la erupción del primer diente, seguimiento cada 6 meses. Y bueno, y aquí es cuando empezamos a ver toda esta parte nutricional del riesgo que tienen de obesidad. Y al tener obesidad, pues pueden venir algunos de estos problemas con apnea del sueño, con mielopatía y bueno, participación en actividades de la vida diaria. Entonces tenemos que interrogar sobre nutrición, hábitos alimenticios. Sabemos que pueden, por diferentes características, por su hipotonía, tener dificultades con deglución, por habilidades motrices, pueden tener dificultad para alimentarse, por su cardiopatía o problemas pulmonares, tener algunas dificultades en la alimentación, tener aspiraciones. Entonces, digo, son diferentes cuestiones que tenemos que estar interrogando y ver qué es lo que están haciendo, pero siempre promover la actividad física. Y pues en el niño chiquito, en este grupo de edad, tal vez va a ser mucho de juego y enfocado en sus habilidades del desarrollo. Luego lo dividimos en el grupo de edad de 5 a 13. Entonces aquí ya vamos alejándonos un poquito en la frecuencia de visitas, pero pueden ver muy similar a lo que veníamos haciendo en el monitoreo, en la audición. Aquí ya podemos hacer un audiograma anual conductual en el que levantan las manos e interrogar sobre las mismas
problemas del sueño, mielopatías, enfermedad celíaca y, perdón, la mielopatía por inestabilidad tanto axial. Tenemos que estar preguntando algo de eso. Visión, ya podemos separarnos cada 2 años. Esto en caso de que no se haya identificado algo anteriormente. Igual tiroides y su seguimiento cardíaco. Continuamos con lo mismo. Y aquí empezamos a hacer hincapié otra vez en la parte de neurodesarrollo. Y en comportamiento nos empezamos a enfocar mucho más. Entonces, regresando a la parte, por ejemplo, de autismo. El diagnóstico de autismo o la presentación de autismo en la población con síndrome de Down se puede camuflajear. Podemos pensar que es parte de su diagnóstico, de la trisomía, o puede ser que esa regresión que a veces llegamos a ver en autismo suceda un poquito más tarde. Y entonces esto es lo que tenemos que estar evaluando y preguntando en las familias. Y si hay ciertos comportamientos, ver cuál es la frecuencia, cómo está afectando en la vida diaria del niño, en su participación con escuela, actividades de terapias y socialización. Y si hay una interferencia en esa vida diaria, tenemos que tomar cartas en el asunto, hacer alguna valoración para ver qué es lo que está sucediendo y darle ese apoyo a la familia. El uso de medicamentos, que llegamos a veces discutir con las familias, lo recomendable es que el especialista que va a tomar este rol de tal vez medicar porque un niño tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es definitivamente conocer muy bien el caso y platicarlo, discutir la decisión o la intención de medicar con su grupo de especialistas. Porque, por ejemplo, los estimulantes pueden afectar en el sistema cardíaco, pueden afectar en el apetito, pueden afectar en el sueño. Y si hay alguien que está tratando de manejar algo de esto, pues tal vez no sea recomendable utilizar esa opción y entonces tenemos que buscar algo diferente. En cuanto a educación, tenemos que buscar servicios educativos individualizados. Probablemente esto es algo difícil para algunas de nuestras poblaciones en las que buscan escuelas privadas y es algo que yo creo que tenemos que traer a la mesa para discutir en general con la comunidad sobre cómo podemos incluir y no solamente inclusión, que sea el niño va a la escuela, sino que realmente esté aprendiendo que sus servicios, su desempeño académico sea acorde a su desarrollo. Y la parte adaptativa. Aquí queremos empezar a trabajar toda esta independencia en el cuidado personal e higiene. Es común que también veamos que hay en algunas familias el niño vulnerable. Entonces, hacemos mucho por ellos y no les estamos dando estas habilidades adaptativas que son lo que ellos necesitan para poder integrarse a la comunidad. Igual dental y obesidad. Tener ese hincapié en lo que tenemos que estar monitoreando. Y este último grupo de edad, de los 13 a los 21, igualmente, estar interrogando por todo esto. Visión ya nos pasamos a cada 3 años, si es que no hemos identificado nada. Y aquí lo recomendable, la academia está mucho enfocada en que el pediatra de primer contacto, su pediatra general, esté haciendo mucho de esto. Pero pues, en centros en donde tenemos acceso a muchos especialistas, pues sí se recomienda parte de este seguimiento cardíaco de no solamente estar viendo si hay algo que ya conocemos, sino estar buscando por cardiopatía valvular, hipertensión pulmonar, entonces estar interrogando y en caso de identificarlo, enviarlos a cardiología. Igualmente buscar la parte hematológica y dental. En cuanto a comportamiento, igual, estamos viendo cómo el cierto comportamiento está afectando en la vida diaria. Y aquí nos empezamos también a enfocar en cambios agudos. Entonces, como sabemos, también podemos ver eventualmente algo de demencia en personas con síndrome Down. Y hay un factor
o hay un diagnóstico que es el desorden desintegrativo de síndrome Down, que a veces se puede catalogar como signos tempranos de demencia. Y aquí lo que yo quiero recalcar es que si alguien está pensando en demencia en este grupo de edad, probablemente estamos equivocados y tenemos que hacer una evaluación más a fondo, porque es muy raro ver demencia en este grupo de edad y probablemente estemos hablando de un desorden desintegrativo y puede ser, o sea, un diagnóstico muy crítico y que sí tiene tratamiento. Entonces, cualquier cambio agudo, referirlo a algún especialista en neurodesarrollo, y tal vez ese especialista en neurodesarrollo va a definir cuál va a ser el equipo de neurología, psiquiatría que va a ayudar en la intervención en la evaluación de este niño con una regresión. El uso de medicamentos igualmente los tenemos que discutir. Educación, cómo vamos a ir haciendo esta progresión, que sabemos que cada vez hay más programas para entrenamientos, para servicios vocacionales e incluso carreras que pueden hacer. Entonces, estar muy enfocados y proveyendo nosotros tal vez mucha de esta información, ser ese vínculo para las familias. Igualmente estar promoviendo toda esta parte adaptativa. Aquí nos empezamos también a ver la parte reproductiva. Entonces, el varón, la gran mayoría, la fertilidad llega a ser algo que vemos que son infértiles. Pero si hay casos reportados de fertilidad, entonces tenemos que hablar sobre esto con la familia. La mujer tiene un riesgo de recurrencia del 50%. Y tenemos que también estar interrogando, como con cualquier adolescente, sobre los cuidados ginecológicos de rutina y atención especializada que llegan a requerir. Y toda esta parte adaptativa, estar viendo cómo está influyendo en esos cuidados. Y bueno, obesidad, igual, estar muy atentos y estar llevando a cabo mediciones, interrogatorios y promoviendo la actividad física en ellos. Ahora, decíamos de obesidad, entonces deportes es algo que queremos impulsar en ellos, deportes adaptativos. Sabemos que existe un mayor riesgo de inestabilidad plantoaxial. Anteriormente, guías clínicas previas recomendaban de rutina hacer radiografías cervicales, pero se quitó esa recomendación porque el que no haya una inestabilidad plantoaxial no significa que no la va a desarrollar, y bueno, ir educando a la familia en cuáles son los signos. Y diferentes habilidades cognitivas. Entonces hay un gran grado de variabilidad en discapacidad intelectual y sabemos que hay un crecimiento en su desarrollo. Entonces, estar evaluando, y decíamos aquí, esa parte de regresión, estar viendo qué es lo que hay que se está presentando para poder atenderlo. Una gran variabilidad también en desarrollo. Entonces, no podemos decirle a la familia, en tal punto esperamos que suceda esto, sino este es el rango de edad en las que pueden suceder y vamos a trabajar para lograrlo. Motricidad. Entonces, pueden ver que cuando empiezan a caminar es cerca de los 2 años y cuando empiezan a tal vez andar en un triciclo, cuando empiezan a caminar, a subir y bajar las escaleras, todo esto pues, es importante para las familias. Comportamientos, entonces mucho llega a ser atencional, social y problemas del pensamiento. Y bueno, como decía, vamos a tener una sesión específica sobre algunas de estas características, pero son cosas que tenemos que estar monitoreando y que son frecuentes que lleguemos a ver. El apoyo psiquiátrico en algunos niños llega a ser necesario, aunado al desarrollo, porque pueden presentar catatonia, depresión, ansiedad, regresión y demencia. Y hablábamos de la reproducción. Entonces, yo creo que el punto importante es evaluar esas habilidades adaptativas de autocuidado para el manejo de su menstruación y su higiene.
y aquí es donde nos podemos apoyar con ginecología del adolescente o medicina del adolescente para que nos apoyen en estas áreas. Y terminando ya casi la parte de coordinación clínica. Sabemos que hay estudios que demuestran que solamente el 10% de los niños con síndrome de Down reciben la atención adecuada. Esto en Estados Unidos. Y bueno, y tal vez entre nuestra población, donde no hay clínicas especializadas en síndrome de Down, pues le queda al pediatra estar haciendo todo este seguimiento. Y puede ser mucho. Entonces, la coordinación y el seguimiento llega a caer en la mano de los padres, y si los padres no están bien guiados, pues pueden estar perdidos. Entonces, tenemos que buscar establecer un hogar médico, una coordinación clínica para lograr mejores resultados con nuestros pacientes con trisomía 21. Entonces, todo esto no lo debemos de perder de vista. Hay también otros factores, además de todo lo médico, el estrés financiero, el apoyo que ellos reciben, la participación activa en la comunidad, que debe ser parte de lo que estamos buscando para todas estas familias. Y entonces aquí quiero que el doctor Fernández les platique un poquito sobre parte de lo que estamos trabajando como institución en establecer una clínica de síndrome Down, y ya conociendo todo esto que veníamos platicando sobre la atención integral de todos nuestros pacientes, pues darle aquí ese espacio. Y a ver si me está escuchando. Listo. Muy bien. Bueno, pues tenemos nosotros el proyecto debido a todo lo que tú comentaste, Juan Francisco, de la necesidad que existe de atención de estos pacientes, el peregrinaje que tienen para recibir una atención integral, de buscar respuestas. Pues nos dimos a la tarea de crear la clínica de síndrome Down. Ha sido un trabajo bastante largo, llevamos casi un año trabajando en este proyecto, y no sé si me puedes dar la siguiente. Sí. Y pues brevemente, para darle espacio a las preguntas que tienen muy interesantes, pues estamos por lanzar la clínica de síndrome Down en el Instituto de Pediatría del Hospital Zambrano, en el sistema TechSalud. La idea es crear una clínica transdisciplinaria o multidisciplinaria de atención a población pediátrica con síndrome Down. Y la intención es crear un modelo que esté centrado en la atención del paciente y logro de objetivos. Es decir, generalmente estos pacientes caminan por la vida de la atención médica de manera aislada, de manera errante, y la idea de clínica pues, es centrar al paciente en lo que puede lograr, obviamente, como decía yo al principio, teniendo en cuenta los aspectos particulares de cada paciente con síndrome de Down. La que sigue. Y... Perdón, ahí va. Ahí está. ¿Me puedes pasar la...? Sí. Y la atención que vamos a brindar pues es en base a todos los especialistas, donde el paciente va a tener su pediatra general, pero en la clínica sería evaluado por el pediatra del desarrollo, atención por rehabilitación, nutrición, educación especial, foniatría, oftalmo, cardio, audiología y otorrino, que son las especialidades que más frecuentemente tiene necesidades el paciente con síndrome de Down, y además el acceso a especialistas y estudios requeridos en los casos particulares, como le mencionamos antes. Entonces, la clínica está por arrancar. Esperemos que ya podamos empezar por ahí de los primeros días de abril, y pronto van a saber de ella en cada uno a través de nosotros, para poder empezar a brindar este apoyo que tanto es necesario en la comunidad. Ahora, muchas gracias y excelente presentación, Francisco. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, porque hay varias muy
muy interesantes, te las voy a compartir. Okay. La primera que nos dicen es, ¿a qué edad se puede hacer el cariotipo? El cariotipo lo puedes hacer, o sea, puedes tener un diagnóstico prenatal con biopsia de curiosidades, de vellosidades priónicas, pero, o sea, en cualquier momento se puede hacer un cariotipo. El cariotipo no va a cambiar. Se recomienda que si al nacimiento es cuando lo detectas, ahí se realice. Pero sí, digo, anecdóticamente, en la residencia nos tocó diagnosticar a un niño de 4 años con síndrome Down que no había sido identificado. Y bueno, y en ese momento mandamos el cariotipo. Y entonces en cualquier momento se puede hacer. Si estás pensando en que esto, al ser una discapacidad intelectual, vas a tomar otro camino, como un microarreglo cromosomal, dependiendo del laboratorio, pero la gran mayoría hace un cariotipo primero antes de hacer un microarreglo. Entonces puede ir ahí esa parte al hacer el estudio. Exactamente. Bueno, otra pregunta muy interesante. Preguntan si existe un checklist que como pediatras pudiéramos utilizar periódicamente en la consulta de cuidado de nuestros pacientes con síndrome Down. Definitivamente. La Academia Americana de Pediatría tiene esa atención, ese cuidado que debemos de estar haciendo. Entonces sí tiene un checklist, de hecho tiene una tabla, no es que está muy grande y se veía muy chiquita al ponerla en una diapositiva, pero viene cuáles son las edades recomendadas de estar haciendo todas estas valoraciones en los niños, y todo esto basado en qué es lo que estamos buscando. Y entonces sí es recomendable que tengan ese checklist a la mano. Sé que a veces no es frecuente que estemos viendo niños con síndrome Down en la práctica clínica en general, pero pues al menos si llega un niño, estarlo buscando. Y yo a mis pacientes también les doy el checklist. La Academia Americana de Pediatría desarrolló también ese checklist con lenguaje para familias. Entonces yo cuando veo a una familia le digo, mira, todo esto es lo que debemos de estar buscando hacer. Estás informado, no te estoy inventando, porque a veces dicen, me están pidiendo muchas cosas, realmente lo necesito. Digo, aquí está, esto es lo que se recomienda. Sí podemos individualizar, debemos individualizar, pero hay cosas que tenemos que estar haciendo por el riesgo que tienen. Bien. Otra pregunta muy interesante que va muy acorde a lo que vimos durante las sesiones. ¿Qué características debe tener un centro o escuela que apoya a niños con síndrome de Down y a sus familias? Lo anterior con el fin también de apoyar a nuestros pacientes. Sí. Es el comentario y pregunta que nos hacen. Sí, mira, era parte de lo que mencionaba. O sea, primero la pregunta es, o sea, cuando estás buscando una escuela, yo a las familias les digo, estás buscando una escuela inclusiva. O sea, hay escuelas que ya conocemos de la comunidad que claramente te cierran la puerta y no son inclusivas. Pero cuando ya te dice una escuela, yo soy inclusiva, pues ¿qué significa esa inclusión? Inclusión significa que sí puedes traer a tu niño y pues va a estar ahí sentado y jugando con todos los niños, o le vamos a individualizar su aprendizaje. Entonces, esa es una pregunta que yo les pido a las familias que hagan. Y esa individualización es lo que estamos buscando. Entonces, si el niño va en tercero de primaria, porque ese es su grupo de edad en el que él va, eso es lo que queremos, que socialmente vaya avanzando con su grupo de edad. En tercero de primaria tal vez va a estar haciendo cosas, no sé, de primera de primaria, de kinder. Pero esa es la individualización. Entonces, la escuela tiene que estar muy abierta a esto y tener contacto con su centro terapéutico. Entonces son niños que frecuentemente están en otras terapias. Entonces si están en alguna terapia de educación especial también, que haya esa coordinación. Entonces eso es lo que estamos buscando principalmente con una escuela. Excelente. Y así de manera bien rápida, porque se nos vino el tiempo encima, Sí. ¿Quién es la persona ideal para continuar el seguimiento más allá de la edad pediátrica? O sea, ¿cómo transicionamos al paciente al médico de adultos o lo seguimos viendo nosotros por siempre y para siempre?
y cómo debe abordarse la discapacidad con los hermanos o con la familia. Así Ok. rápido ya para el Sí, sí, sí. cierre, Francisco. Sí, la transición es muy importante. O sea, no abordé sobre eso, yo creo que es todo un tema aparte, pero hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta desde, o sea, quién se va a hacer cargo, quién va a ayudar con la parte financiera, toda esta parte, qué si papá o mamá faltan, todo eso es un factor. La parte de la atención médica, también hay guías clínicas para la atención del adulto y son nuevas, acaban de salir. Entonces, o sea, sí estaríamos buscando a un internista que pueda llevar a cabo todo este seguimiento y hacer esa transición de aquí está, este es el paquete que te estoy entregando, toda esta es la información y llevarla a cabo. Y presentarle la información a la familia, o sea, hay libros que hablan sobre bebés con síndrome Down y si me escriben con mucho gusto les puedo compartir ese libro. Y vienen maneras de cómo llevarlo a cabo. Todo esto depende de la edad del niño, de su capacidad de entendimiento. Entre más grandes, pues tal vez se dan cuenta que hay diferencias entre ellos, los otros niños y su hermanito. Y los más chiquitos, pues tal vez no detectan tanto y eventualmente es cuando empezamos a platicar sobre esas diferencias. Pero sí ser abiertos y porque van a tener dudas, cuando tengan esas dudas, irlo platicando con un lenguaje muy adecuado para ellos. Y si acaso como familia batallamos, pues para eso está el pediatra, para eso están los especialistas que pueden ayudar en tener esas conversaciones y explicarte lo que está pasando. Pues muchas gracias, Juan Francisco. La verdad es que ha sido un excelente inicio de esta serie de 4 sesiones. Y pues bueno, es un tema bastante interesante que nos ocupa a todos y que podemos empezar a tomar un poquito más de conciencia acerca de esta atención integral que requiere el paciente con síndrome de Down. Doctor Oscar, gracias por el espacio. Muchísimas gracias al doctor Juan Francisco Lozano por su excelente presentación, al doctor Sergio Fernández Ortiz por la conducción de esta sesión. Muchas gracias al instituto, a nuestra institución por esta iniciativa de tener una clínica para atender a los niños con síndrome de Down. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Les recordamos que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción. La liga está en el chat o a través de este QR. Y los esperamos la próxima semana con una de las siguientes pláticas que va a hablar sobre el desarrollo de regresión, el signo y el autismo en niños con síndrome Down. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.